La cuarentena sin salida, casi como un estado de sitio. Esto planteó Mauricio Macri, desde Francia, desde la Costa Azul, fue severamente crítico en un Zoom con dirigentes de su partido. Fue severamente crítico de lo que hace Alberto Fernández y de lo que hace también, más receloso si quiere, pero también Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Y que es sostener una política sanitaria que ha resultado efectiva en el marco de la situación del país, eh, tal como lo dejó Mauricio Macri. Recordemos, ¿no? Porque Mauricio Macri, que ahora pareciera opinar desde lejos como si no tuviese ninguna responsabilidad, como si hubiese llegado recién desde una cápsula desde el exterior del espacio, digamos, la verdad es que yo voy a decir que sorprende, no sorprende demasiado, ¿no? Me parece que es alguien que ha estado casi siempre viviendo en una situación o una realidad paralela a la del conjunto de la sociedad. Y en este caso me parece más todavía. Que todavía encuentre tribuna para decir lo que dice es llamativo, pero su rango de expresidente y jefe de la oposición mayoritaria le asigna alguna centralidad en las noticias, por supuesto. Pero decir que el gobierno ha instaurado una especie de estado de sitio, que esta es una cuarentena sin salida que no va a ningún lugar, es no reconocer cuál era la situación previa en la que estaba la República Argentina, su sistema de salud, eh, la situación socioeconómica. Todo eso hace que Argentina haya partido en la lucha contra la pandemia, en la lucha contra el coronavirus, varios escalones más abajo de los países desarrollados. Esta es una realidad. La Argentina debe ser comparada con Brasil, debe ser comparada con Chile, si quieren, con Perú, con Colombia, eh, o hasta incluso me animaría a decir con México, pero muy difícilmente puede ser comparada con los países desarrollados que han tenido, tienen un sistema sanitario más robusto y que donde las desigualdades no son tan dramáticas, o si lo son, están en un piso superior en cuanto a el acceso a los derechos, ¿no? O a ciertos derechos básicos. Me parece que no se pueden comparar peras con naranjas porque son dos tipos de cosas distintas. Y en ese sentido, yo creo que Macri critica de modo alegre lo que no tiene nada de alegre. ¿Y por qué digo esto? Porque yo estoy convencido de que la sociedad argentina ha hecho un esfuerzo realmente muy grande, muy grande, para liberarse de o atravesar lo mejor posible una situación eh, quizá de las más complejas, ¿no? Hoy yo decía, esto es como una especie de guerra invisible, ¿no? Alguien aconsejaba no dar metáforas bélicas en relación a esto, pero yo creo que hoy, en función de estas declaraciones, cabe utilizarlas porque se entiende mejor, o se debería entender mejor, qué es lo que hicimos en estos 5 meses. Y lo que hicimos en estos 5 meses es reforzarnos todo lo que pudimos para hacer frente a un enemigo invisible, en este caso el COVID, que busca humanos, humanas para instalarse allí y circular y seguir contagiando y reproducirse. Y la verdad es que no, así como Argentina no tiene para darle hoy una computadora a cada pibe que lo necesita o a cada piba que lo necesita, porque esta es la realidad, tampoco había o estaba la posibilidad de asegurar que cada argentino o cada argentina no iba a contagiarse si no hacía determinadas cosas. No, todos, absolutamente todos, fundamentalmente los sectores más vulnerados, estaban en condiciones de ser contagiados o de ser vehículos de asintomáticos incluso, ¿no? De este virus, de esta pandemia. Con lo cual se han tomado medidas que son muy claras, han servido para reforzar todo el sistema de camas, el sistema de respiradores, han servido también para no saturar eh, en, en los primeros días de la pandemia un sistema que ya venía muy deteriorado, producto del desfinanciamiento, la desinversión de Mauricio Macri, precisamente. Pero claro, Macri opina desde la cancha de golf, pero no de la cancha de golf acá de Pilar, opina de la cancha de golf de Francia, donde está. O sea, realmente es llamativo, aunque yo diría no sorprendente.
porque me parece a mí, y muchos compartirán conmigo, que Macri ha sido una verdadera tragedia en materia económica, pero también en materia cultural. ¿Mm? Macri es un desafectado. Si uno dice caracterizarlo, es un desafectado. No siente afecto, ¿ah?, por algunas personas, quizá lo sienta por otras. Pero toda su función, toda su gestión, ha sido una gestión desafectada de aquellos ministerios que son los que garantizan derechos, equilibran las fuerzas sociales e impulsan el desarrollo. ¿No? ¿Para qué vas a desarrollar ciencia y técnica si viene alguien si vos la ciencia y la técnica, los desarrollos los podés comprar hechos? ¿No? Esta es una mentalidad. Es decir, te desafectás de lo que es el complejo científico y tecnológico argentino, te desafectás. Bueno, es la misma línea de mandar a lavar los platos a los científicos. Sentís que no tenés nada que ver, o sea, no hay nada que te una, no hay ningún afecto que te una a esa gente, a esa historia, a la noche de los bastones largos, al desarrollo que tuvo y que tiene enormemente la Argentina en materia universitaria, en materia de conocimiento, desarrollos aeroespaciales, desarrollos en el rubro atómico. La Argentina es para su escala y en el contexto regional, es después de Brasil una potencia en estos rubros, estoy hablando, lo científico y lo técnico. Bueno, pero el planteo desafectado del macrismo es: ¿para qué vamos a desarrollar esas cosas si las podemos comprar hechas? Ahora, si vos las tenés que comprar hechas, vas a necesitar dólares, muchos dólares. Y esos dólares los provee hoy en la Argentina. Si vos no desarrollás la ciencia y la técnica, si no agregás valor por vía de la ciencia y la técnica, si no vendés más reactores nucleares, como Argentina hace con los reactores CAREM, bueno, se lo vas a tener que ir a pedir el campo, es decir, vas a tener que primarizar tu economía cada vez más. Y el problema de la primarización de la economía, que por un lado es verdad, obtiene dólares, es que por el otro lado no consigue emplear la mano de obra que necesita trabajo en la Argentina. Entonces estamos en una especie de círculo vicioso histórico. Pero hablamos del Ministerio de Ciencia y Técnica. No quiero ir al más fácil, que es el de salud. Vamos al otro, que también dio de baja Mauricio Macri. Mauricio Macri parte de una noción de la realidad en la que los explotados son los empresarios y los explotadores son los trabajadores, así como suena. Todos hemos estudiado lo contrario, ¿no? Que hay explotados, hay explotadores, y esos explotadores generalmente lo hacen con un afán de lucro, y por supuesto hay una transferencia, ¿sí?, del trabajo a la construcción de un capital que muchas veces, bueno, la mayoría de las veces diría yo, queda encorsetado en pocas manos. ¿Por qué? Entre otras cosas porque esta es la historia del capitalismo. Pero el capitalismo se revisa un poco. Y la verdad es que son audaces, ¿no? Pero esto que yo estoy diciendo no es una tontería. Esto se lo escuché yo decir al Ministerio de Trabajo en la época de Macri, cuando todavía era ministerio. Después lo bajaron a Secretaría. Y había un proyecto de reforma laboral donde el sujeto a proteger no era el trabajador, como históricamente había sucedido, sino al empresario, al emprendedor. Claro, era un gobierno de características patronales, cuyos resultados están a la vista. Y ojo, no tengo ninguna cosa para decir en contra de los empresarios que se esfuerzan, ganan dinero, se lo hacen ganar a otros, producen, generan empleo, pagan los impuestos. Para nada, al contrario. Al contrario, muchas de las demandas habituales que hacen son para discutir, y en otras tienen razón. En otras tienen razón. Pero darle razón en algunas no implica variar el orden de la historia. Y en eso lo que hay que tener claro es que esa relación es una relación desequilibrada. Es una relación donde hay un débil y donde hay alguien que es más poderoso. Y ese débil históricamente ha sido el empleado, la empleada, el trabajador, la trabajadora, y no la patrona, no el empresario. ¿Sí? Esto lo saben los empresarios, absolutamente. Absolutamente. Lo que pasa es que hay ciertas distorsiones que se han producido en el sentido común, en la Argentina y en el mundo, podríamos decir. Y esas distorsiones son que se genera, ellos ven, hay empresarios que ven cómo en otras sociedades, sobreexplotando la mano de obra o incluso pagando salarios miserables, se han vuelto mucho más ricos, ¿sí? Claro,
tiene una mirada turística sobre las cosas. Entonces, no dicen que los más ricos en Europa pagan más impuestos. Ven solamente la parte del Lamborghini, ven el avión privado, pero no ven lo que contribuyen esos empresarios a un modelo de sociedad que en teoría, o en la práctica, mejor dicho, parecería cerrar para esas sociedades. Cuando uno habla de la sociedad desarrollada, bueno, parece que cierran, ¿no? Cada tanto vemos una revuelta, una manifestación, los indignados, el movimiento de los chalecos amarillos, pero así como irrumpen, después también es cierto, repliegan, no logran constituir otro modelo, otra sociedad. Hay una que parecería ser la que cuenta con el aval silencioso de las mayorías sociales, ¿sí? Es una especie de acuerdo, de pacto, de convivencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que digo, esos empresarios en esas sociedades cumplen un rol y un papel muy importante, pero difícilmente estén por fuera de la ley, y difícilmente conspiren contra la convivencia social. No al menos en la manera que aquí se hace, porque aquí lo que ha quedado es que uno puede, en muchos casos, generar o acumular riqueza evitando pagar impuestos, evitando poner en blanco a los trabajadores y a las trabajadoras. No estoy generalizando, y valga la aclaración, porque empresarios hay grandes, hay medianos, hay chicos. Y me parece que los medianos y los chicos son un poco víctimas de la situación general. Me refiero a aquellos que, teniendo la posibilidad, no lo hacen. Después, en una economía que tiene un 50% de sus actividades al margen de la formalidad o en la informalidad, cómo no va a haber evasión impositiva, y cómo esa evasión impositiva no es un distorsionador, no distorsiona todo esto que estamos hablando. Ahora, lo cierto es que hay grandes empresas que podrían hacer las cosas bien, pero saben que si las hacen mal ganan más plata. Y ahí es donde me parece que exige también una revolución la Argentina de carácter cultural, porque es imposible construir un país mejor si esas prácticas no cambian. Y ahí el Estado tiene un papel equilibrador, ordenador, el mismo papel que tiene o tenía en el Ministerio de Trabajo, que Macri en su momento dio de baja, que es equilibrar el conflicto y tratar de que las dos partes en un punto se pongan de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa cuando vos de un ministerio pasás a una secretaría? Le está bajando el rango, la jerarquía, no querés ese equilibrio. Querés que el más poderoso imponga la ley que debe acatar el más débil. Eso hizo Macri también. Y bueno, vamos al más fácil de todo. ¿Qué más hizo Macri? Que habla ahora desde el campo de golf de la Costa Azul. Bueno, también le bajó el rango y la jerarquía al Ministerio de Salud. Echaba médicos, ¿de acuerdo? Del Hospital Posada, cerraba servicios. Y le bajó ese rango y esa jerarquía. ¿Por qué? Porque vive desafectado de esa situación. Así como vive desafectado de la situación de trabajadores y trabajadoras, o de pequeños y medianos empresarios, también vive desafectado de la situación de aquellos que tienen que recurrir al hospital público o al hospital de gestión pública, digamos así, porque toda la salud es pública. Hay gestión privada y hay gestión estatal. Al hospital de gestión estatal, a valerse de su gratuidad, pero bueno, es que también esa gratuidad no es una gratuidad concedida por el monarca, es una gratuidad construida en base, entre otras cosas, al financiamiento indirecto que tiene el servicio de salud. ¿Cuál es el financiamiento indirecto? Bueno, lo que paga cualquier persona el 21% de IVA. Esa es una recaudación que va a rentas generales y después se distribuye y alimenta los presupuestos, entre ellos el de salud. Entonces no es que la gente va y no paga, no. Hace una contribución indirecta al sistema. Pero lo cierto, digo, es que este señor, que desde Francia, ahora desde la Costa Azul, critica la cuarentena, critica que es una cuarentena sin salida, que está en un gobierno en estado de sitio, bueno, dejó al país hundido en la peor crisis de la que se tenga memoria. Pero no solamente fue una crisis socioeconómica, dejó al país también en una crisis profunda que tiene que ver con las prioridades, la cultura de las prioridades. Y me parece que de eso es lo que hay que salir, y creo que Argentina está en condiciones de hacerlo en tanto y en cuanto saque rápidamente conclusiones de esta pandemia. Antes que las conclusiones las siga sacando Pablo Roca.
que cada tanto despide 1.500 personas, le paga la mitad de los sueldos a la gente, antes que sea el establishment el que saque conclusiones, o la que saque el poder económico el que saque conclusiones sobre el futuro, yo creo que es el gobierno y aquellos que apoyan a este gobierno, que no ha llegado por cualquier cosa, llegó para recuperar al país, para ponerlo de pies después de la debacle de Macri. Creo que está la posibilidad de pensar un futuro con todos adentro. Y ese futuro con todos adentro implica remover las estructuras de injusticia. Y remover las estructuras de injusticia necesita también de gente que no necesariamente piensa en todo como el gobierno, pero en algunas cosas sí. Y acá va una apelación final. ¿Hay derecho a ser opositores en la Argentina? Claro que sí. ¿Hay derecho a oponerse a las cosas que hace Alberto Fernández? Claro que sí. ¿Todos tenemos que estar de acuerdo con lo que dice el presidente? No, no todos. La oposición tiene un papel fundamental en el sistema. Es equilibrios, contrapesos, aportes, argumento. Mejoran mucho las ideas de un oficialismo cuando tiene una oposición que es lúcida, que está atenta a los detalles. Ahora, lo que entiendo yo no se nos puede pasar, es que hay un sector de la oposición que mantiene como líder a este señor que desde la Costa Azul nos dice cómo salimos del pozo en el que él mismo nos metió. Y eso en las elecciones de medio término del año próximo se va a notar. Se va a notar. Porque en vez de ayudar a poner al país de pie, no paran de poner palos en la rueda, crear falsos ejes de debate, y ahora tratan de anular el funcionamiento del Congreso de la Nación, uno de los 3 poderes del Estado. Así no se construye nada bueno, ni para los oficialistas ni para los opositores. Argentina necesita una nueva racionalidad que vea en los 9 millones de argentinos y de argentinas que cobran el IFE el verdadero drama de la Argentina. Y no en otros asuntos que muchas veces son banales, circunstanciales, triviales, como nos enseñó, ¿saben quién? El COVID-19, la pandemia. Porque en el medio de toda esta pandemia todos vimos cuáles son las cosas realmente que valen la pena, cuáles son las cosas que son realmente importantes y aquellas que son accesorias, secundarias. Por eso les decía, triviales. Tenemos un jefe de oposición o de una parte de la oposición que es un banal y un desafectado, que desde la Costa Azul nos dice a nosotros que todo este esfuerzo no sirvió para nada. Así gobernó el país. Fue un pésimo presidente y ahora es un pésimo opositor. 22 minutos pasaron de las 10 de la mañana.